Lo que une a los hombres es tener ideales, aunque se opongan. Lo que divide a los hombres es el tener intereses, porque los intereses rara vez son comunes y cuando son comunes no siempre son permanentes. Continúa diciendo, por eso en mis luchas políticas he preferido tener frente a mis posiciones a los hombres que actúan en nombre de sus ideales y no a los que luchan en nombre de sus intereses o como testaferros de intereses ajenos. Veamos a nuestro criterio cuáles son algunas de las objeciones y cómo comenzaron. Primero, antes de presentarse la ley, se la trataba ya de una ley mordaza o de la ley peyorativamente ley K, que atentaba contra la libertad de expresión. No se conocía cuál era el texto, no se conocían cuáles eran las modificaciones que iba a realizar la Cámara de Diputados, pero ya había una primera insinuación de saber cuáles eran los intereses que algunos manejaban para oponerse a la ley. Se buscaba que el centro del debate no fuera la ley, sino una pulseada entre el gobierno y grupos empresarios o grupos monopólicos, o ahora como se llaman, posición dominante, que tienen nombre y apellido. Este es un proyecto de ley que viene siendo debatido hace años, donde se recogieron los 21 puntos de la Coalición para una Radiodifusión Democrática, que en la Cámara de Diputados ha tenido 150 o 160 modificaciones, que tal vez el retiro de algunos diputados del recinto impidió agregar algunas más. Por eso se nos recalca muchas veces de calidad institucional, la que uno no sabe comprender a qué se refieren cuando hablan de calidad institucional, si es de venir a un recinto a discutir las leyes o realmente salir del recinto e ir a los medios de comunicación para ver cómo criticamos al gobierno, a los medios y al oficialismo. Segundo, se habló sobre la falta de legitimidad de este Congreso, sobre todo para tratar esta ley. Creo que se hizo con dos aspectos. Primero, para fortalecer un proceso electoral del 28 de junio y segundo, para decirnos, mire, ustedes no pueden actuar más. Ahora, la falta de legitimidad era para tratar esta ley, porque el Congreso siguió funcionando, hemos tratado otras leyes, particularmente algunas salieron por unanimidad. A usted no se le ocurrió cerrar el Senado, la Cámara de Diputados tampoco. Realmente creo que fue un absurdo la excusa buscada para evitar el tratamiento concreto de la ley. Tercero, se dijo que era una ley para las telefónicas, se dejó sin efecto el artículo. Cuarto, que se iban a examinar las concesiones cada 2 años, y esto es algo que no dice la ley. Quinto, se cuestiona la autoridad de aplicación, artículos 14 y 15, creo, de la ley, de todos los proyectos presentados, y en algunos que tienen estado parlamentario, considerando esos y el actual, creo que el mejor de todos es el redactado en el proyecto de ley. Y vemos algunos que creo que han tenido estado parlamentario. Unión Cívica Radical, diputados, señora diputada Giudice, el Poder Ejecutivo se integraría por 9 miembros, un presidente del Poder Ejecutivo, 5 por el Consejo Federal, un empresario, un trabajador, una provincia. La señora senadora Estensoro, también un presidente del Poder Ejecutivo Nacional, 2 diputados y 2 senadores. El coterráneo senador Marino, también 3 diputados, 3 senadores, 2 por mayoría y 1 por la minoría y la presidencia del Poder Ejecutivo Nacional. El doctor de la Rúa, un presidente del Poder Ejecutivo Nacional y 4 directores propuestos por el Poder Ejecutivo. Realmente creo que la discusión de la autoridad de aplicación, que puede tener su fundamento y la seriedad de la oposición que plantea, cosa que no pongo en duda, más aún, el artículo 15 dice, puede remover a los directores de la Autoridad Federal de Servicios
por el voto de los 2/3. Esto es lo que dice el proyecto del Poder Ejecutivo, que creo que ninguno lo tocó en los proyectos anteriores. Y otro hecho, me pareciera que es un absurdo subestimar a las organizaciones libres del pueblo que participan, casi diría en forma despectiva. Realmente no lo podemos ni considerar. Esas organizaciones, algunos manifiestan que son oficialistas, existieron hasta antes de este gobierno, del otro gobierno, y presumo yo seguirán existiendo con este y con otros gobiernos que vengan. Estas objeciones, más allá del paseo mediático de muchos voceros, no llegaron a conmover el contenido de la ley, por lo menos desde mi opinión. Es mérito de este gobierno que se esté discutiendo en el ámbito legislativo. Escuchaba, como todos hemos escuchado y han manifestado, también algunos que tienen programas televisivos, que se planteaban el interrogante, señor presidente, ¿cómo podía ser que algunos senadores que habíamos votado en contra de la 125 tuviéramos que hacerlo ahora a favor de la ley de audiovisuales? Realmente yo no diría que tienen una posición gorila ese señor periodista, pero quien tiene tantos años como uno y ha pasado tantas cosas en la vida política argentina, ponía a considerar, sí, yo voté en contra de la 125, la volvería a hacer, aunque me dolió profundamente, señor presidente. Tal vez ya ha sido la única vez en mi vida que voté y pedí disculpas a mi bloque que me autorizó a hacerlo. Pero realmente, ¿qué tiene que ver la ley de audiovisuales con esa ley que se trató oportunamente? Todo esto no fue hecho al azar. Y ninguno de acá peca de ingenuo, de saber que se buscan objetivos. Por eso, para terminar, señor presidente, creo que esta es una de las iniciativas más importantes que se trajo al Parlamento. Y en mi concepto, en el fondo de todo, está en tratamiento. Si el poder político en la República Argentina pasa por los representantes del pueblo o por las corporaciones económicas, cualquiera sea la conformación o denominación que tengan o se llamen, sean audiovisuales o sean como sean. Pero creo que esa es la cuestión de fondo. O el poder político pasa por los representantes del pueblo o particularmente las corporaciones económicas serán las que determinarán, pondrán o sacarán gobierno, como ya lo han hecho. Muchas gracias. Senador Marín, gracias. Senadora Pinchetti. Gracias, presidente. Quiero adelantarle mi rechazo a la media sanción que estamos tratando, señor presidente, y solicitarle al cuerpo que posteriormente, cuando votemos las inserciones, se incluya la mía, del grueso de mi discurso. Esta